Señor, delante de ti, tú todo lo conoces, aún lo profundo de nuestros corazones, bendito Dios, lo conoces. Hoy te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que me ayudes, oh Dios, en mi incompetencia, y que tu Espíritu que mora en mi vida hable a nuestros corazones. Aleluya. Reconozco que no hay competencia en mí para dar un mensaje adecuadamente, Señor. Te ruego, Señor, que tu Espíritu hable en nuestra vida esta mañana. Que guardes la vida, las mentes, los corazones y que permitas, oh Dios, que podamos entender el mensaje de esta mañana. Hoy te damos gloria y te bendecimos. Gracias, oh Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Puede tomar asiento mi hermano, mi hermana, pero vamos por ahí también a la palabra. Gloria a Jesús. A este tan conocido, tan comercializado y tan comercializado, 1 Corintios capítulo 13. Gloria. Para que también tengamos en nuestras oraciones a la hermana Reina, a la cual van a someter a una cirugía el día de mañana, y en el nombre de Jesús declaramos que esos médicos usan, oh Dios, su conocimiento, oh Dios, para darte gloria también, Padre. Aleluya. Bendecimos a mi esposa también, que está pues un poco indispuesta, y rogamos también para que Dios se glorifique. También a una amiga de mi hermana de sangre y hermana en Cristo allá en México, la cual también está padeciendo por un padecimiento en la garganta, la cual rogamos en el nombre de Jesús que la sane. Su nombre es Angélica Guzmán. Padre, gracias. Vamos a leer entonces la palabra de Dios en 1 Corintios, en el capítulo 13, a partir del versículo 9 al 12. ¿Ya lo tiene? Cuando ya lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria a Jesús. Y dice la poderosa palabra de Dios, si quiere ponerse de pie para seguir el ejemplo de nuestra pastora. Gloria a Jesús, aleluya. Dice la palabra de Dios, dice, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño. Mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Santo. Ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Bendito sea Dios. Puede tomar asiento, mi hermano, mi hermana. Gracias, Padre. Dígale a su hermano que tiene al lado que tu corazón sea tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Tu corazón es tierra fértil para la palabra de Dios en esta mañana. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Estos versículos, mi hermano, son poderosos como lo es toda la Escritura, y nos habla acerca del entendimiento, acerca del conocimiento y el proceso de cambio de nuestras vidas, de niños a hombres y de niñas a mujeres. Santo. Entonces nos habla de lo que es la madurez. Ya en el pasado, mi hermana amada Alma Madrigal nos había hablado acerca de lo que era la madurez espiritual, y ella había tocado unos puntos muy impactantes. Esperemos entonces en Dios que Él nos hable el día de hoy a través de esta palabra. Déjame contarle que conozco un hermano en Nueva York que somos conocidos desde antes de que yo fuera convertido. El hermano trataba de evangelizarme, pero en ese tiempo yo, perdido en mis delitos y pecados, pues no hacía nada, y tenía una filosofía toda torcida, y le salía con cuentos y todo, y me decía él, ay hermano, dice, algunas personas nacen con los zapatos puestos, pero no se dan cuenta, decía. Aleluya. Yo no entendía absolutamente nada de lo que me decía, siempre le evadía. Pero ya cuando el Señor entonces me impacta, y es algo, le digo, que es hermoso, porque lo hizo sin que ningún hombre estuviera de por medio, sino fue el Señor solo. ¿Por qué? Porque aquellos que creen que son muy inteligentes o que son muy analíticos, se presenta el Señor para que no haya dudas. Santo. Para que no te engañes tú mismo pensando que fue el hombre, no. Para que veas que hay un Dios que no necesita de hombres para manifestarse. Sin embargo, Él nos utiliza como instrumentos para su gloria. Gloria a Dios, sí, Señor. Y entonces este hermano, le digo, hemos hablado, yo lo conozco, yo sé que es un hombre de Dios, el mismo Dios me ha dado testimonio. Y Dios puso en su corazón desde hace como unos 8 años, Gloria probablemente 10 años, el poner una obra en la frontera de Colombia y Venezuela. Y esto le digo que es impactante porque él nunca había estado en esa frontera. Él es colombiano, pero nunca había estado ahí. Gloria De manera que él sentía ese deseo, y mire que es algo que a mí me impacta porque
él estuvo esperando por sus papeles y el primer viaje que hizo fue para la frontera, para establecer los Santo. vínculos, para poder hacer esta misión que tenía allá. Gloria a Y Dios ti. puso, le digo, en su corazón esa obra en esa frontera y como le digo, como en muchas fronteras del mundo hay necesidad económica, pero más necesidad es la necesidad de Dios. Y así que le digo, Dios lo contactó con dos pastores venezolanos y unos pastores, una pareja de pastores colombianos de este otro lado. Y una doctora en Venezuela que es convertida, también es una sierva de Dios. Entonces los lunes ellos tienen una junta en donde se reúnen y comienzan a compartir cómo van las cosas del ministerio y un hermano comparte una palabra y entonces comenzamos a meditar en eso y he tenido, le digo, el privilegio de que él me ha invitado a ser parte de ese grupo. Entonces le digo, es muy hermoso porque este lunes pasado el hermano de aquí de Nueva York les estaba preguntando que le dijeran cuáles eran las dificultades que había en Venezuela para poder compartir la palabra de Dios, para poder predicar. Teniendo en cuenta de que Venezuela es un gobierno comunista que no creen en Dios. Alabado Dios. Y cuando ellos comenzaron a hablar, le digo, uno dijo que en realidad no los dejaban reunirse en las iglesias. Y que los políticos estaban diciendo que las iglesias eran los focos más grandes de contaminación. Lo cual dice él que era mentira porque hacen muchos eventos de gobierno Santo. y nadie se da papel, entonces quieren culpar a las iglesias, entendiendo que el enemigo hace su parte. Gloria a Pero ti. también decían que aun cuando no los dejaban congregarse en las iglesias, sí podían reunirse en lugares públicos. De manera entonces que se iban a los parques a predicar, se iban aún a las casas de los hermanos a predicar, y a las calles también estaban predicando, ahí se armaba ahí un grupo y comenzaban a predicar. Gloria Y a le ti. digo, ellos y sus esposas y sus líderes de la congregación trabajan en esta obra que el Señor le puso a este hermano en Nueva York. Uno de ellos, le digo, que está en San Antonio, allá en Venezuela, está haciendo una obra, le digo, apoyando a unos misioneros de una tribu que le dicen la tribu Bali, me parece que se llama. Y esto es algo, le digo, que es impactante porque ellos ni siquiera hablan el castellano, o sea, hablan dialecto. Alabado Y Dios. él apoya a estos misioneros desde hace 8 años. El otro pastor trabaja con las mujeres que desafortunadamente tienen que vender su cuerpo para poder vivir. Trabaja con los huérfanos, trabaja con los ancianos y están, le digo, activando la obra en ese sentido en todo ese lugar. Este lunes hablábamos con la pastora y digo con la doctora y con el pastor que apoyan a las misiones y decían que lo más difícil, la doctora decía que era comunicarse simplemente para llevarle la medicina y decirle, ¿sabe qué? Tiene que darle la medicina cada tal hora porque no entendían. Santo. Y entonces, o sea, ¿cómo poder decirle tienes que darle la medicina al niño cada 5 horas cuando no entiende lo que es 5 horas? Aleluya. Cuando no se comprende. Santo. Sin embargo, le digo, Dios es poderoso y es fiel, y en ese lugar en donde no hablan español ya llevan una iglesia de 20 convertidos. Gloria a 4 Cristo. de ellos se han bautizado, mi hermano. Alabado Dios. Y hace algo, le digo, que uno mira la necesidad que hay, que es tan grande, que esta pareja hace 15 años, la pareja que llega hasta allá, a esa tribu, que ya tiene, le digo, 8 años trabajando con ellos. La arrestaron porque llevaba la medicina que era para la tribu, para el pueblo. Y les estaban diciendo que ellos estaban traficando. Alabado sea. Los Cristo. pusieron encerrados y los tuvieron ahí un par de días, pero el pueblo se levantó y fueron a dar testimonio de lo que ellos hacían. Aleluya. Finalmente los dejaron salir y ellos pudieron continuar. Hermoso. Lo que decía la doctora, le digo que es muy impactante, y es de que hay muchas enfermedades como la tuberculosis y algunas otras que son altamente contagiosas que están en esa tribu, que no están erradicadas en esa tribu. Y la doctora decía que verdaderamente el Señor los cuida porque ellos no toman las precauciones, no se puede por cuestiones de recursos, no pueden llevar lo que necesitan para protegerse, porque no hay para eso. O llevan eso para protegerse o llevan la medicina que la gente necesita. Santo. Entonces ellos llevan la medicina, le digo, y comienza, le digo, a nombrarme las enfermedades, y ella dice, no, el corona es lo de menos. Aleluya. O sea, hay unas enfermedades ahí que si te contagias,
te mueres de una. Y yo le digo que con todo eso, el Señor, le digo, los ha mantenido saludables. Poderoso. Es algo, le digo, que es poderoso porque podemos ver la mano de nuestro Dios manifestándose. La primera vez que conocí a estos pastores por video, uno de ellos llevó una meditación y nos comenzaba a decir acerca de lo difícil que era para ellos ver cómo de repente llegaban a la congregación los hermanos y comenzaban a adelgazarse porque no tenían comida. Alabado Dios. No decía nada, pero los miraba que se empezaban a poner flaquitos y no era de ejercicio, no era de dietas, porque no había que comer. Bendito sea Dios. Él dice que para él fue difícil porque esto fue antes de la pandemia y comenzaba a ver cómo es que ellos se empezaban a adelgazar y ver cómo era difícil, le digo. Ver cómo es que muchos de ellos, jóvenes pastores, se retiraban de la obra porque no tenían recursos, porque no podían continuar, porque no tenían ni siquiera para comprar una Biblia. Eso era un lujo para ellos. Porque no tenían y tenían que andar con sus Biblias todas rotas y rayadas, y con eso es con lo que cada 8 días y todos los días que se reunían, con eso predicaban, mis hermanos. Bendito sea Dios, aleluya. Sin embargo, decía que con toda esa carencia, él sabía que Dios proveería lo que ellos iban a necesitar. Santo, hermoso. Él nunca especificó cómo fue que conoció a mi hermano de Nueva York, pero ya tienen 2 años trabajando. Y dice que en ese tiempo el pastor venezolano dijo que ya no sabía qué iba a hacer. Que él estaba sentado y dijo: Señor, hasta aquí, no puedo más. Alabado Ya no Jesús. tengo cómo hacerlo. Sin tener idea de lo que pasaría cuando entonces el Señor lo contacta de una manera sobrenatural con este hermano. Y comenzó a través de este hermano a llevar los recursos que necesitaban. Glorioso, Y algo le digo aleluya. que es poderoso y le digo, y es impactante, es de que este hermano no recibe ningún dinero de ninguna asociación, Santo. ni tampoco de su congregación le apoyan. Alabado Con lo sea que Dios le Señor. bendice en el trabajo, con eso está manteniendo esa obra del Señor, y con eso poco el Señor lo multiplica. De una Aleluya. manera, le digo, que es sobrenatural. Hermoso, gloria a Dios. Bendito sea Dios. Le digo que es hermoso ver las fotografías de estos pastores con la gente, dándole despensas a los pastores, a los niños, dándoles también, llevando las cruzadas de salud para la gente, para las tribus, para donde quiera. Es hermoso ver, hermano. Aleluya. Porque, como le digo, no sabía por quién iban a llegar los recursos, el pastor decía, pero que él sabía que Dios lo supliría, lo que necesitaría, y que fue así. Y eso es Santo, hermoso. glorioso, Que en medio de un hermoso. gobierno comunista que no creen en Dios, que no les permite congregarse, en medio de un sistema económico donde me comentaba Luis que el sueldo de un venezolano es $1 al mes. Alabado $1 sea al Dios. mes es lo que ganan. En medio de ese lugar, le digo, toda esa pobreza y toda esa escasez, ellos todavía podían dar. Santo. La qué lindo. iglesia del Señor todavía puede Gloria dar. a Dios, Porque en medio aleluya. de tantas situaciones difíciles, nuestro Dios sigue cuidando de su pueblo. Santo, gracias. Aleluya, papá. bendito Dios. Dios cuida de sus misioneros, de sus evangelistas, de sus obreros, de sus escogidos, aún aquellos que están a punto de perder la vida en el Medio Oriente. Dios tiene cuidado de ellos también. Aleluya. Gloria a Dios. Esto es impactante, mi hermano. Santo. En este año, le digo, cumplí 16 años de convertido. Gloria a Jesús. Y le doy gracias a Dios porque me permite ver el evangelio en otros países a Santo. través de estos medios. Porque antes de ser convertido, le voy a decir, fui muy vago y estuve en varios países, pero solamente en todo ese tiempo, una ocasión entré a una iglesia. Y en esa iglesia fue donde me dieron la palabra que yo iba a ser ministro de su Alabado palabra. Dios, aleluya. Quiere decir que era una cita que yo tenía para que me dieran esa palabra. Bendito con sea el Señor. Dios. Y le digo que cuando uno mira todo esto y me dan esa palabra y comienzo entonces a caminar ya 3 años después de esa palabra, lo único que conozco de ese tiempo, porque ya el Señor ahí no me permitió ya salir, a partir de ahí hasta este tiempo, el único evangelio que conozco es aquí. Alabado sea O sea, yo no Jesucristo. conozco el evangelio en otros países, lo he visto en video y ahora a través de estas juntas, pero le digo que a veces es triste porque pareciera que el Dios que ellos predican es diferente al que predicamos aquí. Alabado sea Dios. En muchos otros grandes países, aún por ejemplo Inglaterra, usted sabe que hay un reportaje que dice que Inglaterra ya se volvió completamente al paganismo.
La palabra pagano viene del latín paganos, que significa gente de campo o rústico. Lo que quiere decir que ellos nombraban así despectivamente a aquellos que querían rechazar, que rechazaban al Señor Jesús, que no querían saber del Dios de la Biblia y adoraban entonces a la creación. Santo. Y es lo que hacen ahora en Inglaterra. Se cerraron las congregaciones, no solamente las de la iglesia tradicional, sino también las evangélicas. Alabado Las están sea abriendo, Dios. las están haciendo bares, restaurantes, teatros, cines, en donde una vez era un lugar santo, ahora es un lugar pagano. Bendito sea Dios. En Aleluya. Inglaterra, mi hermano, donde le digo que era la cuna de grandes predicadores y grandes misioneros. Santo. John Wesley, John Adams, Charles Spurgeon, George Whitefield, todos esos hombres eran hombres llenos de la presencia de Dios. Gloria a Cristo. Pero la modernidad y el intelecto está matando a Dios Aleluya. en los países desarrollados. Bendito Porque sea la el comodidad Señor. que hay en estos países, por ejemplo en este donde Dios nos ha bendecido tanto, es tanta que nos hemos dejado de mirar y de buscar el rostro de Dios. Gloria a Cristo. Nosotros con todas las comunidades en las iglesias, con todo y lo que ve, en este tiempo están vacías. Alabado sea Dios. Los pastores, le digo, están buscando ovejas para que regresen. Algunos con una mala intención, claro, de solamente sacar el dinero. Pero algunos otros, porque sabe que sienten esa carga santa por cumplir la misión Alabado que Dios sea Dios. les ha encomendado, mi hermano. Aleluya. Hay un peso, hay una misión, hay una carga santa por hacer lo que Dios nos Alabado puso a Dios. hacer. Aleluya. ¿No lo cree que eso así, mi hermano? Oh, Santo Jesús. Hermana Dina, ¿puedo tomarte como ilustración? Sí, como una ilustración. El martes pasado hubo un servicio para niños aquí. Alabado Dios. Había 3 niños, 4 adultos y un jovenazo que está allá sentado. Y yo le digo una cosa, hermano, yo me gocé con la clase. Yo Aleluya. miré todo, cómo es que los niños tenían esa atención y todo. Aunque solamente las 3, bueno, tal vez 4 conmigo, ¿verdad? ¿Cómo es de que ella les explica que el templo no es esto, que el templo somos nosotros, que la importancia de decir la verdad, de tratar bien y todo, y están escuchando ellos? Y es impactante, le voy a decir por qué, porque la hermana Dina ya no tiene niños, la niña de ella ya es casada. Alabado sea La hermana Dios. Dina podría haberse quedado en casa tranquilamente, hacer otras cosas porque siempre hay que hacer. Aleluya. Pero si viene aquí es porque siente una responsabilidad delante de Santo, Dios, porque hay una sí, carga Señor. santa en su corazón, por dar lo que ella ha recibido de parte de Dios. Gloria a Jesús. No quedarse en casa, sino ella dice, no, es que ellos tienen que saber. Alabado Tienen que Dios. entenderlo, tienen que conocerlo. Santo. Y esa carga está en ellos. Aleluya. Mira los pastores, con permiso, pastor. Gloria a Jesús. Acaban de regresar de Puerto Rico. Usted sabe que ellos tienen familiares allá que no son convertidos, Aleluya. que están apartados, tienen sus nietos allá. Alabado Dios. Al pastor nada le cuesta quedarse allá. Alabado. Pide un transfer y enseguida lo manda para allá. La pastora sin ninguna dificultad conseguiría trabajo como maestra en Puerto Rico. Sin ninguna dificultad, se lo digo. Sin embargo, regresan. Alabado Dios. ¿Por qué? Porque Dios les dio un rebaño. Porque Dios les dio una obra. Porque Dios les puso una carga. Porque ellos saben que necesitan compartirle a los hermanos. Que necesitan hablarles de Cristo. Porque hay hermanos que le digo, aunque usted no lo crea, necesitan congregarse. Alabado No sea todos Dios. están en el punto de madurez. Ojalá todos estuviéramos ahí en donde pudiéramos tener una relación sin tener que venir a la iglesia. Pero hay Alabado muchos que Dios. necesitan congregarse. Y ellos entienden porque tienen una carga santa en sus corazones. Porque Dios los puso al frente de un rebaño. Porque saben que necesitamos de Dios. Aleluya. Gloria a tu nombre. Aquí la pregunta a nosotros como congregación. ¿Reconocemos esa necesidad en nosotros que hay de Dios? Santo. Esa necesidad de dar ese mensaje del cual somos portadores. Tenemos esa carga santa en nuestras vidas. Aleluya. Sentimos esa responsabilidad delante de Dios. Alabado. ¿O estamos alejados de Dios? Gloria a tu nombre,
papá. Porque si estamos alejados de Dios, le digo que no es por la pandemia, mi hermano. Alabado sea. Porque la pandemia solo ha venido a evidenciar lo que hay en nuestros corazones. Alabado sea Dios. Es triste, mi hermano, porque si en este tiempo no hemos buscado el rostro de Dios, si en este tiempo de cuarentena no nos hemos llenado de Él, porque le digo, no hemos buscado su rostro, es porque nuestro amor se ha enfriado con los afanes de este mundo. Alabado sea Cristo. Y le digo que es triste porque estamos dispuestos a contagiarnos en cualquier lugar, en el supermercado, en la escuela, en el trabajo, excepto en la iglesia. Alabado sea Dios. Estamos dispuestos. Vamos aún, le digo, yo me fui el otro día allá a SeaWorld. Y vamos allá y la gente está ahí disfrutando todo el mundo. Alabado. Pero cuando Dios. toca venir a la iglesia, así, aquí sí no queremos contagiarnos. Alabado sea. Estamos dispuestos a contagiarnos en cualquier lugar, excepto en la congregación. Y eso es triste, mi hermano. Santo Jesús. Porque en otras partes del mundo los hermanos están en lucha, rogando por ver la mano poderosa de Dios obrando en su situación, en su vida. En tanto nosotros seguimos mordiéndonos y persiguiéndonos y murmurando los unos de los otros. Mientras aquellos necesitan de nuestro tiempo, de nuestra oración, de nuestros recursos, nosotros estamos aquí, dándonos ahí. Y nos volvemos delicados. Ya no queremos que el hermano me mire o que me llame, o que me hable. Ya no queremos nada. Mientras aquellos están rogando porque Dios extienda su mano. Aleluya. Gloria a Dios. Y le digo, como iglesia, vamos a veces y nos presentamos a las manifestaciones políticas que hay. Hay una en contra del aborto, ahí vamos paseando todos a Washington. Hay una en contra del matrimonio, allá vamos en contra, y allá vamos todos. Gloria a Dios. Aleluya. Pero vamos, ¿sabe qué? Solamente por cumplir, para que se vea que la iglesia está haciendo algo, pero no porque en verdad tengamos la convicción de que Jesucristo puede cambiar las cosas. Vamos y nos presentamos, hacemos acto de presencia, pero no creemos en verdad que Cristo puede cambiar. Aleluya. Santo, Gloria a Dios. santo. El lunes pasado le digo al hermano que de Nueva York le pidió al grupo que oráramos porque hubiese unas elecciones justas para que el presidente pudiera ser reelegido, porque él, como un hombre de Dios, este hermano, se da cuenta de que el presidente está haciendo cosas que Dios le ha puesto. Y también pidió que oraran para que pudieran colocar a la jueza en la Suprema Corte de Justicia. Porque como un hombre de Dios, él sabe y entiende que teniendo una mujer que teme a Dios, aunque no sea cristiana, ella estará en contra del aborto y en contra de las cosas que no están bien delante de Dios. Y eso, le digo, sería una gran victoria espiritual. Él lo entiende. Y mientras estábamos orando, le digo, estamos orando y escucho una voz en mi mente. No pudiera asegurarle que fue Dios porque no quisiera realmente poner palabras en la boca de nuestro Señor. Pero estoy así orando y escucho esa voz que me decía, con la condición de la iglesia aquí en Estados Unidos, no estaría mal un poco de persecución y un poco de tribulación. Dios, aleluya. Porque está comprobado en la palabra de Dios que cuando Él permitió la persecución hubo avivamiento, hubo búsqueda, hubo multiplicación, hubo manifestaciones poderosas de Dios. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Maravilloso. Sin embargo, le digo, hay muchos otros que están orando para que igual las cosas estén bien, para que no haya problemas, para que no haya aflicciones, para que ellos continúen trabajando y desarrollando el plan que ellos tienen para ellos mismos, que no es el plan de Dios. Alabado. Ellos tienen sus propias metas, sus propios anhelos, y no son las cosas de Dios. Aleluya. Queremos tenerlo todo, seguimos estar cómodos, que no nos falte nada. Alabado. Y yo le digo una cosa, el estar cómodo y el tener beneficios, de que no nos falte nada, está bien cuando Dios está en el centro del corazón. Santo. Porque tú lo vas a honrar con cada cosa, con cada bien, con cada bendición, tú lo vas a honrar a Él. Eso no hay ningún problema. Pero cuando es el hombre el que anhela esto, y lo único y el propósito que hay en su vida es esto, es muy malo, le digo. Aleluya. Porque de las 7 iglesias que pone el Señor Jesús, que les habla en Apocalipsis, la que es tibia y a la que vomita de su boca es la que tenía todo. Alabado Dios. La que no le faltaba nada. Digo, tú eres rica, ¿no? Has dicho, y no tengo necesidad de nada, pero no te das cuenta que eres pobre, Aleluya. desventurada. No le faltaba nada, estaba en plena comodidad. Y con todo y eso delante de Dios, estaba triste, Alabado desventurada, sea Dios. desnuda. Dios, mi hermano, mi hermana, no está ocupado en nuestra comodidad. Alabado Eso es Dios. parte de conocerlo a Él.
Señor. Él está ocupado en formar el carácter de Jesús en nuestras Alabado vidas. Dios. En formar la imagen de Cristo. Esa es la ocupación del Espíritu. No en que yo esté más cómodo y que tenga más y que tenga más. No. Aleluya. ¿De qué me sirve tener más si mi vida espiritual está como la de la Biblia de la iglesia de Apocalipsis? Bendito Si sea aparentemente tengo todo, pero estoy pobre y desnudo delante de Dios, mi hermano. Alabado Dios, aleluya. Y aunque le digo, no podemos generalizar, porque Dios siempre tiene un remanente santo. Aún en Babilonia tiene un remanente santo. Alabado sea Tenía a Daniel y a sus Cristo. 3 amigos, tenía también a Ezequiel, tenía a Esdras, tenía también a Nehemías, a los hijos de Sadoc. Él tenía un remanente ahí en Gloria a Babilonia. Jesús. Gloria a Dios. Pero con temor le digo que mientras las cosas sigan bien en el país, la iglesia va a seguir mal, porque la comodidad y la falsa seguridad nos está matando el Alabado deseo de Dios. buscar de Dios. Alabado Porque Dios. nos vemos que tenemos todo, ya no necesitamos buscar de Dios. Aleluya. Mire, imagínense, gloria a Dios, nos dio coronavirus y sanamos. No Santo. tenemos comida en la nevera, tenemos trabajo, tenemos todo, nos va bien. ¿Para qué voy a buscar a Dios? Santo vive ¿Para Cristo. qué? O sea, en verdad necesito buscar a Dios cuando todo veo que aparentemente está bien. Aleluya. Es peligroso la comodidad. Siempre el mundo se queja. Que por qué hay tanta maldad en el mundo, por qué te pasan tantas cosas malas. Pero por qué no se quejan porque hay tanta comodidad y tanto placer también. Aleluya. ¿Por qué no se quejan de esas cosas? Le digo. Santo. Todo esto nos mata el deseo de buscar y de anhelar más de Dios. Santo. Porque le digo, como me decía el pastor Elío apenas el jueves, dice, ¿qué tiene que pasar aquí en Estados Unidos para que busquemos a Dios? Aleluya. Cuando ya ha habido huracanes, hay incendios, hay terremotos, hay pandemia, hay violencia, hay asesinatos. ¿Qué tiene que pasar para que busquemos a Dios? Aleluya. Con todo esto, le digo, es para que la iglesia estuviera clamando día y noche, para que la iglesia se volcara, le digo a las congregaciones, para mover la mano de Dios. Aleluya. Señor. Las cosas que vemos ya deberían de ser suficiente razón para volcarnos a buscar el rostro de Dios. Alabado Jesús. Y no lo estamos haciendo, mi hermano. Bendito Dios. Aleluya. Si esto no está pasando, le digo, lo único que esto quiere decir, que el trabajo de la iglesia tiene que ser individual. Aleluya. Uno a uno. El Señor tiene que agarrarnos uno a uno, Santo. para entonces comenzar a trabajar. Alabado Dios. Alabado. Porque le digo que hemos olvidado cómo fuimos recibidos cuando Dios nos tomó. Olvidamos ya cuál era nuestra condición, cuál era nuestra necesidad. Ya no vivimos a Dios como lo vivíamos al principio. Alabanza. Ya no sentimos su presencia, ya no anhelamos esa presencia, ya no. Gloria a Dios. Y nos comportamos, le digo, como una iglesia inmadura, descuidada en los caminos de Dios. Y lo peor de todo es que hemos dejado y descuidado la comunión con el Santo Espíritu de Dios. Aleluya. Jesús. Gloria a Dios. Hermoso. Padre. El hombre se acostumbró a dirigir la iglesia cuando es el Espíritu que nos guía, que nos enseña, que nos Aleluya, habla, que nos Señor. conduce, que nos prepara nuestra vestimenta para estar limpios y sin mancha delante de Dios, Gloria a y Dios. lo hemos ignorado. Aleluya. ¿Será que esto que estamos viviendo en la iglesia de Estados Unidos es todo, mi hermano? Alabado sea Cristo. Yo no sé si usted, no sé usted, pero yo espero más de Dios y más de su iglesia. Alabado Dios, aleluya. Y la verdad le digo que como seres humanos siempre tenemos expectativa de las cosas. Siempre queremos ver las cosas. Alabado. Esperamos en todo, porque somos seres humanos y queremos esperar en todo. Esperamos en nuestros hijos, que nuestros hijos sean lo que no fuimos, que nuestros hijos se superen, que nuestros hijos esto. Aleluya. Esperamos que el carro no nos falle porque le hemos metido, le hemos invertido, le hemos dado mantenimiento. Esperamos que el amigo no me falle por lo que conozco de él. Esperamos que aquel que recomendé en el trabajo tampoco me falle porque yo tengo una reputación. Esperamos en todo mundo. Arrabaquía, Masaya, Alaya. Oh, Como hijos de Dios también nos pasa. También esperamos en Dios y esperamos en su iglesia. ¿Y por qué no? Realmente le digo, tener una expectativa acerca de la iglesia o acerca de los hermanos es válido. Alabado Dios. ¿Por qué no pensar que alguien que tiene 30, 40 años en el Evangelio tiene que ser una persona madura en el Evangelio? Alabado sea. ¿Por qué no pensarlo? Es válido, mi hermano. Alabado sea. ¿Por qué? Padre. Porque el Evangelio es poder de Dios, porque el Evangelio transforma, porque el Evangelio cambia, porque el Evangelio da vida.
Le digo, es válido tener una expectativa de madurez en los hermanos, pero aunque es válido, es incorrecto. Alabado Dios, aleluya. Primero, porque el único en que podemos esperar es en Dios, no en los Amén, hermanos. gloria a Dios, sí, Señor. Segundo, mi hermano, porque no conocemos cuál es el proceso que Dios tiene con cada uno de nosotros. Alabado Jesús. Aunque yo le digo pueda tener tantos años en el Evangelio, si mi proceso no es el mismo que alguien que viene llegando, voy a estar un poquito más inmaduro que aquel que el Señor viene tratando de una manera diferente. Aleluya. Le digo, sí, es válido Señor. esperar que se comporte maduramente, pero es incorrecto, porque solamente Dios lo puede determinar. Santo. Alabado Qué Cristo. lindo. De manera que le Aleluya. digo, no podemos juzgar por lo que vemos o por lo que Alabado pensamos, Dios. aún por lo que escuchamos. Santo. Recuerde la historia de las hermanas de Lázaro. Una está a los pies de Cristo y la otra está afanada sirviendo. Alabado. Y el argumento que tiene Marta es válido. Oye, Señor, no tienes cuidado, mira, yo estoy acá, fajada en la cocina. Aleluya. Y mira, María aquí está sentada. Qué lindo. Era válido el argumento, pero era incorrecto. Alabado sea Dios. Porque el Señor le hace ver que el lugar correcto era estar ahí, a sus pies. Santo, qué lindo. No afanada con las cosas. Aunque era válido, era incorrecto. Aleluya. Lo mismo pasa con la parábola del ¿cómo se llama? Del publicano y del fariseo. Cuando van los dos a orar al templo, los argumentos que estaba dando el fariseo eran válidos. Te doy gracias, Dios, claro, porque no soy así, asado, no hago esto, no hago lo otro, no robo, yo diezmo, y no soy como ese que está ahí. Era válido, pero era incorrecto. Aleluya. Porque estaba juzgando a su semejante. Santo. Sin embargo, le digo, el publicano, le digo, estaba ahí arrodillado y él estaba delante de Dios y él tenía la posición correcta porque él decía, ten piedad de mí que soy pecador. Aleluya. ¿Y sabes por qué? Porque él reconocía quién era él y quién era Santo, Dios. santo. Lo que quiere decir que era válido y era correcto. Ahora bien, lo que quiere decir entonces que nosotros preguntarnos a nosotros mismos, ¿por qué en mí no pasan las cosas? ¿Por qué yo no maduro? ¿Por qué es que sigo teniendo problemas con tantas cosas? Eso es válido y es correcto. Aleluya. El mirarme a mí, esperar que la madurez comience conmigo, esperar que las cosas comiencen en mí, eso es válido y es correcto. Santo. Así como en lo natural le digo, el que tiene mayor edad no significa que tiene más madurez. Qué He conocido lindo. unos viejitos que se comportan como niños. Aleluya. Hombres ya también maduros que se comportan como niños. Santo. Y sin embargo he conocido niños que se comportan de una manera sobrenatural como si fueran ancianos. Sí, Señor. Responsables, centrados. Gloria a Pero Dios. quiere decir de que la edad no es un sinónimo de madurez. Aleluya. Así como hemos entendido también que ir a la iglesia y participar de las actividades no es una relación con Dios. Y tal vez le digo, ni sea un trabajo para Dios. A veces decimos, voy a hacer el trabajo de Dios. Bueno, para decir que fuiste a hacer el trabajo de Dios es porque Dios te dijo que lo hicieras. Alabado Porque si no Dios. estás haciendo una actividad para la cual ni siquiera te llamó, pero estás ahí metido, metida. Alabado Dios. Ni siquiera tenemos esa certeza, le digo, cuando estamos entonces entendiendo de que si yo vengo a la iglesia tengo una relación con Dios. No, eso no es. Santo. Así también le digo, conocer de Dios, conocer de Dios no es conocer a Dios. Yo puedo conocer de Dios y no conocer a Dios. Aleluya. Eso tampoco es madurez. La madurez no se adquiere cuando yo aprendo de Dios, sino cuando paso tiempo con Él. Santo. ¿Cómo saber que lo que estamos haciendo está mal si no me expongo, si no te expones al bien que hay en Dios? Santo. Si no te acercas a Él para que esa luz te diga si lo que estás haciendo está bien o no. Alabado. ¿Cómo saber si estoy caminando en tinieblas cuando no me expongo a la luz de Cristo? Alabado. Cuando Dios. ignoro a su Santo Espíritu que mora en mí. ¿Cómo darme cuenta de lo que está mal en mi vida? Alabado Dios. Es increíble, le digo que a veces encontramos en nuestro caminar gente que no conoce de Jesucristo y que tienen una conducta más propia de los hijos de Dios que los mismos hijos de Dios. Alabado Dios. Que tienen mucho amor, que tienen misericordia más que los hijos de Dios, que son más discretos más que los hijos de Dios. Santo. Y a veces encontramos hermanos duros. Aleluya. Yo mismo he sido duro, mi hermano. He visto hermanos insensibles, yo mismo he sido insensible. He visto hermanos inmaduros, yo mismo he sido inmaduro. Alabado Dios. Porque no es el título ni la posición de la iglesia lo que nos da la madurez, sino el tiempo que pasamos Santo. con el Señor. Gloria a Dios. Qué Hace hermoso. 20 días, hermano, tuvimos una venta de garage en la casa.
De manera que entonces me levanté temprano y con mi esposa y los niños sacamos las cosas y acomodamos todo. Y en lo que mi esposa estaba ahí con los niños, yo me puse a arreglar un bote de clavos que tengo ahí, que recogí afuera en el jardín y que estaban ahí, y me puse a ordenarlos. Y le digo, en ese momento el Espíritu comenzó a ministrarme porque me recordó un pasaje de mi vida cuando era niño. Y esto era que yo caminaba con mi abuelo era constructor. Entonces yo siempre iba, me gustaba andar con mi abuelo, siempre me regañaba, pero yo me encantaba estar con mi abuelo. Santo. Y cuando íbamos por la calle, si él encontraba un tornillo o un clavo que estuviera doblado, lo agarraba y se lo llevaba. Y él tenía un bote y lo echaba en ese bote. Y entonces comencé a recordar que cuando él comenzó a construir la casa de mi padre, él tenía ese bote con esos clavos ahí en la construcción. Entonces, si algún día tenía necesidad de clavos o no había clavos, agarraba sus clavos, Aleluya. que estaban torcidos, y los enderezaba para volverlos otra vez a ser parte de la obra. Santo. A veces nuestra vida es como ese clavo torcido. Aleluya. Hay una parte, hay una área torcida en nuestra vida y no nos damos cuenta. Porque le digo que cuando el clavo está torcido y está en el bote, no se da cuenta porque todos los demás clavos están torcidos. Gloria al que vive. Es más, le digo, no se da cuenta, aun cuando el carpintero lo toma en la mano, no se da cuenta que está torcido. Alabado sea Dios. ¿Sabe cuándo se da cuenta que está torcido? Cuando empieza el martillazo. Cuando siente el primer martillazo, Alabado mi Dios, hermano. qué lindo. Cuando siente el primer cantazo, es ahí donde se da cuenta que hay algo que no está bien con él. Exacto. Mientras no lo hace, no se da cuenta. Cuando siente el primer martillazo, entonces comprende que hay algo que no está bien. Hermoso. Y así como ese clavo torcido, digo, muchas veces es nuestra vida. Aleluya. Tenemos áreas que están torcidas, que no están bien delante de Dios. Y muchas veces no nos damos cuenta que aun cuando el Señor nos toma en sus manos, no nos damos cuenta. No nos damos cuenta. Y nos venimos a darnos cuenta cuando sentimos el primer martillazo. Gloria al que Comenzamos vive. a sentir que nos aprieta. Cuando comenzamos a sentir el proceso, la purificación, la disciplina, el trato con nosotros, ahí nos damos cuenta Aleluya. de que hay un área que está muy torcida. Santo, qué lindo. Porque el clavo, le digo, necesita ser enderezado Maravilloso. para ser útil. Qué lindo. Porque aunque estamos en el bote, Gloria estamos a Dios. dentro de la construcción, no somos parte de la Santo construcción. eres, Señor. Porque hay algo que no está bien. Gloria a El Dios. Señor tiene que sacarnos del bote, Aleluya. darnos esta enderezada y entonces sí, venir a ser Oh, parte santo de la construcción, del edificio que Él está formando. Pero primero Gracias, tiene que Señor. enderezarnos primero. Gloria a ti, papá. Bendito sea. Así nuestras vidas, hermano. Gloria. Si no sentimos el martillo del carpintero enderezándonos, no nos daremos cuenta si hay algo que está mal. Aleluya. ¿Y cómo lo sabremos si no pasamos tiempo en su presencia? Oh, santo eres. Le digo que tomó tiempo para que yo entendiera a mi padre. Aleluya. Y tomó más tiempo para entender a mi abuelo. ¡Qué cosa! Gloria a Dios. Hermoso. Toma Gloria a tiempo Dios. para conocer a Dios. Aleluya. Necesitamos estar en su presencia. Sí, Señor. Para dejar de pensar como niños espirituales, para dejar de ver las cosas a medias, para ser honestos delante de Dios, como decía la pastora la semana pasada. Aleluya. Necesitamos pasar tiempo Oh, con Dios. santo eres, papá. Aleluya. Él da un parámetro bien claro de lo que es la Gloria a madurez Dios. Gloria a Dios. de Dios. Aleluya. Primero, amar a Dios. Él mismo lo dice. Oh, santo. Amar a tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Sí, Señor. Y por consecuencia amas a tu prójimo como a ti Alabado mismo. Dios santo. Pero hay algo que dice aquí en Mateo 11:29. Si quiere vamos para allá, Gloria a Dios. que es algo muy hermoso. Gloria a Dios. Aleluya. Mateo 11:29. Gloria a tu nombre, papá. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis Aleluya. descanso para vuestras almas. Aleluya. Humilde de corazón y mansedumbre. Gracias. Esto no es algo que se adquiere, sino que se forma en nosotros cuando estamos aprendiendo de Él. Gloria. Aprended de mí, el primer requisito, Aleluya. que soy manso y humilde de corazón. Una persona humilde es aquella que tiene el amor de Dios y por Él y por sus semejantes, por sus hermanos en Cristo. Una persona madura es aquella que tiene mansedumbre y humildad en su corazón.
que no mira a nadie por encima, que por tener conocimiento, revelaciones, no, como decía Pablo, que había estado en el tercer cielo, antes mirando a cada uno como superior a nosotros mismos. Poderoso Dios. Es aquel que no tiene un engaño delante de Dios, sino que delante de Dios se reconoce: Señor, te necesito. Oh, ¿Cómo Santo. olvidarme de las cosas que tú has hecho en Gloria. mí? ¿Cómo no decir que necesito que me ayudes en esta, en tal o cual área? Bendito Dios. Hemos dejado tristemente de aprender de Dios. Aleluya. El amor, la humildad y la mansedumbre, tres características de una persona madura en Dios. Poderoso. Pero mientras no pasemos tiempos a solas con nuestro Dios, no vamos a madurar. No vamos a entender cómo discernir entre el bien y el mal si no somos llenos del bien de Dios. Santo, Si bendito seguimos Dios. ignorando al Espíritu Santo que mora en nosotros. Aleluya. ¿Cómo saber que lo que estoy haciendo o de la manera que estoy viviendo está mal si vivo bajo mis propios parámetros, Oh, gloria bajo a mis Dios. propios conceptos, bajo mi propia Oh, interpretación? Santo. Y estoy ignorando a aquel que me puede decir: ¿sabes qué, Samuel? Esa área está mal. Oh, Santo, qué lindo. Esto no está bien, esto está incorrecto. Y a veces le digo sin que diga nada, simplemente se aproxima, le digo, así como Isaías, Aleluya. que cuando apenas vio la gloria de Dios: ay de mí que soy hombre muerto, porque mis ojos han visto al Santo. Alabado Dios. Alabado Cuando Él Dios. se acerca a nuestras vidas, cuando nos metemos en oración, cuando nos humillamos delante de Él, no tenemos que decir nada. Alabado Dios. Eso comienza a flotar ahí mismo: Señor, Qué lindo. perdóname por esto, lindo, por aquello, Dios. por aquello que estoy haciendo Qué mal. lindo, papá. Para terminar, por favor, Bendito vamos a sea 1 de Dios. Tesalonicenses, en el Gloria. capítulo 5, para que vea cómo es una carta que escribe el apóstol para una iglesia madura. 1 de Tesalonicenses, Gloria a capítulo 5. Cristo. Te amo, Señor. Oh, Señor, Maravilloso, gracias. papá, maravilloso, maravilloso. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Aleluya. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina y como dolores a la mujer encinta, y no escaparán. Alabado Dios. Versículo 4. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que aquel día os sorprenda como ladrón. Aleluya. Mire qué palabras para una iglesia madura. Alabado Primeramente, ustedes saben que ese día llegará perfectamente. Santo. No importa lo que digan, ese día llegará. Segundo, no estamos en tinieblas para que aquel día nos sorprenda. Aleluya. Estamos avisados. El Espíritu que mora nos va a dar testimonio. Dice: porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Aleluya. Por tanto, no durmamos como los demás, sino que velemos y seamos sobrios. Mire cómo le habla a la iglesia madura. Santo. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestidos de la coraza de fe y de amor, con la esperanza de salvación como yelmo. Aleluya. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Sí, Señor. Por lo cual, animaos unos a otros, edificándoos unos a otros, así como lo hacéis. Poderoso, papá. Bendito sea Dios. Gracias, Señor. Aleluya. Gracias, Gloria a Señor. Dios. Santo. Mira esta otra parte, Gracias. versículo 12. Os rogamos, hermano, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y que os presiden en el Señor y os amonestan, y que no los tengáis los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Bendito Tened Dios. paz entre vosotros. Bendito Dios. También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Mira que ninguno pague a otro mal por mal, antes seguid siempre lo bueno unos para con otros y para con todos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Oh, gloria. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al Espíritu. Aleluya. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno, abstener de toda especie de mal. Poderoso. Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Alabanza. Fiel es el que os llama, el cual también
lo hará. Sí, Señor, gloria a Dios. Gracias, papá, gracias. Bendito Dios. Oh, Señor, gracias. Te damos gracias, Señor. Aleluya, poderoso. Aleluya. Te damos Bendito gracias, oh sea, Te papá. alabamos, Dios, te bendecimos. Eres hermoso. Te bendecimos. Hermoso de Vamos a Israel. ponernos de pie, hermano, por favor. Hermoso de Israel, aleluya. Bendito sea tu nombre. Aleluya. Bendito sea Dios que vive por siempre. Para siempre reina, Padre. Para siempre reina, Señor. Para siempre Poderoso reina. Jesús. Bendito Dios. Santo. Anhelamos con usted, Espíritu de Dios. Gloria a Jesús. Aleluya. Tú eres el único que puedes Oh, traer tú eres el el conocimiento Rey, de Cristo a nuestras vidas. Tú eres el único que puedes mostrar cuál es nuestra Oh, condición. Señor. Tú eres el Bendito único que puede sea Dios. cambiar nuestras vidas. Bendito sea Dios, alabanza. Oh Rey de Reyes, Santo. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Siempre estarás cerca, Gracias, Señor. Gracias, mas yo Señor. sé que he fallado, tu presencia descuidado. Ven y limpia todo lo que hay en mí. Aleluya, Señor. Anhelo conocerte, Espíritu Santo. Aleluya. Siempre estar cerca de Bendito ti, sea Dios, alabanza. mas yo sé que he fallado, Gloria a tu Dios. presencia es cuidado, Gracias, en papá. todo lo que hay en mí. Como paloma con tu gracia, puedes tender, como aceite derramado. Alabado Dios. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y Gloria a Dios. Alabado sea Señor. paloma con tu gracia, puedes tender, como aceite derramado. Como fuente de agua viva, sacia mi ser. Llama de fuego, ven y dame. Aleluya. Conocerte, Oh Señor. Espíritu pero de siempre Dios. estar cerca de ti. Gracias, Señor. Yo sé que he fallado, tu presencia descuidado, de mi vida, todo lo que hay en mí. Paloma con tu gracia, puedes tener, como aceite derramado, como fuente de agua viva, mi ser. Llama de fuego, ven y purifícame. Espíritu Santo, estar cerca de ti. Yo sé que he fallado, quiero estar lejos de ti. Alabado. Llama de Aleluya. fuego, ven y Sí, Señor. purifícame. Gloria a Dios. Llama de fuego, Santo ven eres. y purifícame. Israel. Llama de fuego, ven y Gracias, Señor. purifícame.
sí, Espíritu de Dios. Gracias, Señor. No puede haber revelación de lo que Padre está oscuro Santo. o torcido en nuestras vidas si Qué no es a través de lindo ti, Espíritu eres, Santo. Señor, Espíritu Te de pedimos, Dios. oh Dios, que brilles en nosotros. Espíritu Santo, Que nos llenes de tu Espíritu presencia, Santo, Señor. te adoramos. No queremos tan solo ser usados, sino queremos ser llenos de ti, Aleluya, Señor. gloria a Dios. Ten misericordia de Dios. nuestras vidas. En el nombre de Jesús te pedimos que nos perdones si hemos descuidado tu Oh, presencia. gloria a Dios. Por la comodidad que Señor tenemos, o por lo que Santo. pensamos, o por lo que sentimos. Señor, bendito sea Saca de Dios. nuestra vida toda confianza, Señor, que no sea a ti, Gloria a en tu palabra y en tu Dios. presencia. Aleluya. Ayúdanos a cumplir esta carga santa en nuestros corazones. Aleluya. Ayúdanos a cumplir, bendito Dios, Gloria de manera, a oh ti, Dios, humilde, oh Dios, Aleluya. aquello que tú ya tienes para nosotros. Gracias. Te damos gloria en esta hora, Señor, y te bendecimos. En el nombre de Aleluya. Jesús. Gracias, Jesús. Y amén. Bendiga al Señor, que Él es bueno. Gloria a Dios. Aleluya. Hermoso. Gracias, papá. Gracias por tu palabra, Dios. Gloria, Gracias. gloria a Cristo. Te honramos, Qué te lindo es el adoramos, Señor. te bendecimos, Hermosa Señor. la palabra de Aleluya. Dios.